¿Cuántas veces hemos asistido o hemos participado en una conversación que se convierte en un diálogo de sordos? ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que hablamos con una persona que está entendiendo lo completamente opuesto a lo que nosotros pretendíamos comunicar? ¿Cuántos conflictos se derivan de malas interpretaciones o de incomprensiones en la comunicación con otras personas? Realmente se trata de una experiencia frustrante y pronto nos damos cuenta de que eso de la comunicación es más difícil de lo que parece. Dejando a un lado las motivaciones erróneas o directamente malintencionadas, la comunicación entre dos personas no es un asunto sencillo. Cada uno parte de un mundo de preconvenciones y de expectativas. Esto afecta a lo que uno está oyendo, que no necesariamente coincide con lo que la otra parte quiere decir y que a su vez también parte de sus precomprensiones y expectativas. Y esto es lo que está ocurriendo precisamente en este diálogo de Jesús y sus discípulos, que nos narra el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Jesús enseña a sus discípulos y ellos no oyen porque no comprenden lo que Jesús quiere enseñarles. Además, ajenos a las motivaciones de Jesús, los discípulos, y permitidme la expresión, van a su bola y están preocupados por su propia agenda, que no tiene nada que ver con lo que Jesús está diciendo. Aquí hay un claro ejemplo de un error en la comunicación. El mensaje simplemente no está llegando entre el emisor y el receptor. Cada uno parte de un mundo de precomprensiones y expectativas completamente diferentes. En principio, el contexto hubiera sido favorable para que los discípulos llegaran a comprender lo que Jesús está diciendo. No hay interferencias que dificulten la comunicación entre ellos, porque Jesús se encarga de no decir a nadie dónde están, porque quiere dedicar un periodo de tiempo a instruir a sus discípulos, sin que haya interferencias de otras personas o de otros acontecimientos. Lo leemos en el capítulo 1, versículos 30 y 31. Se fueron de allí y pasaron por Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Vemos aquí un camino de discipulado entre el Maestro y los 12. Pero ¿qué era aquello que Jesús quería que sus discípulos aprendieran? Según Marcos nos dice, les explicaba que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a hombres que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Versículo 31. Hay en esta declaración dos extremos que podían prestarse a confusión. Una es la referencia al Hijo del Hombre y la otra la referencia a la resurrección. La expresión Hijo del Hombre significaba en primer lugar ser humano o una designación individual a uno mismo, nuestro equivalente a un yo subjetivo. La segunda referencia es al libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, que hace alusión a un hijo de hombre, que en contraste con una sucesión de imperios representados monstruosamente, aparece como un simple ser humano al que se le otorga el poder reinar sobre todo el mundo. Si los discípulos hubieran entendido la primera opción, por otro lado la más evidente, debieran haber pensado que Jesús quería decir que iba a ser muerto y que resucitaría. Pero ¿qué podía significar aquello? En el judaísmo de la época, los saduceos, que eran los líderes políticos pertenecientes a la élite conservadora, no creían en la resurrección porque no estaba recogida la Torá y porque preferían conservar el statu quo que les favorecía. Por su parte, los fariseos creían en la resurrección, pero esa resurrección estaría referida al final de la era presente, para el conjunto de los justos que en medio de la persecución hubieran sido fieles a Dios. Pero nadie esperaba la resurrección de una persona particular en medio de la historia. Así que por este camino los discípulos estarían confundidos. Por otro lado, si hubieran entendido la expresión hijo del hombre en términos de Daniel, del libro de Daniel capítulo 7, entonces habrían esperado que Jesús se convirtiera en el rey que recibiera el reino de Dios para gobernar sobre el resto de naciones. Y por supuesto que los liberara del poder monstruoso de Roma. Pero si fuera esto, entonces,
¿Qué podría significar que este rey prometido pudiera resucitar? No había en el judaísmo de la época la expectativa de una resurrección asociada al Mesías, y definitivamente era un contrasentido que el Mesías fuera muerto por parte de sus enemigos. Así que los discípulos estaban definitivamente confundidos. ¿De qué hablaba Jesús? Así que Marcos nos dice, versículo 32, que ellos no entendían nada de esto. Pero si no comprendían lo que Jesús les enseñaba, lo más fácil hubiera sido preguntarle. Una vez más, Marcos viene a resolver nuestras dudas diciéndonos en el versículo 32, y tampoco se atrevían a preguntarle. No sabemos el por qué, pero ¿cuántos malentendidos podrían resolverse si simplemente nos hubiéramos atrevido a preguntar en el momento justo? Pero hay mil y una circunstancias que nos previenen de hacerlo. Quizás a posteriori las razones ya no parezcan tan poderosas, pero esos juicios siempre son anacrónicos, siempre cuando ya ha pasado la circunstancia. Lo cierto es que en su momento no nos atrevimos a preguntar, y eso fue lo que también hicieron los discípulos. Una vez que terminaron la jornada de viaje, estando ya en casa, en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, Jesús le preguntó directamente a sus discípulos de qué hablaban mientras iban de camino, versículo 33. Los discípulos, como si fueran niños a los que se les ha sorprendido preparando alguna travesura, callan porque están siguiendo sus propios intereses. Están discutiendo quién de ellos ocuparía algún puesto relevante en el reino. Los evangelios refieren distintos momentos donde aparecen los discípulos discutiendo sobre posiciones de poder en el reino de Dios. Y eso tenía su lógica. Si Jesús se iba a convertir en el rey prometido por Dios, que traería su reinado, este no era un reino etéreo e inmaterial, sino todo lo contrario. Este era un reino que llegaría quizás por medio de las armas y que liberaría a Israel definitivamente del yugo de sus enemigos, dándoles una posición de preeminencia. Si eso es lo que tienes en mente y lo que los discípulos están esperando, entonces no resulta extraño que la discusión acabe siendo sobre qué posiciones de privilegio van a ocupar cada uno en este reino. Sin embargo, Jesús les desconcierta con su enseñanza. Si alguno quiere ser el primero, colóquese en último lugar y hágase servidor de todos. Versículo 35. El reinar de Dios que Jesús está haciendo presente no es el que esperaban los discípulos, es completamente lo contrario a lo que esperaban, porque no es poder, sino servicio. Marcos continúa, versículos 36 y 37. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me ha enviado. En aquella sociedad un niño no era un sujeto de derechos. No había una legislación ni unas instituciones que protegieran a la infancia. Los niños, junto a ancianos, viudas, discapacitados y esclavos, eran los más vulnerables de la sociedad. Los niños son la antítesis de los puestos de poder sobre los que los discípulos discutían. El padre de familia romano tenía voluntad absoluta sobre los niños de la casa, tanto los propios como los de los esclavos. En la sociedad romana, un niño no deseado podía ser abandonado y acababa siendo objeto de explotación. Así Jesús sorprendentemente pone al niño como ejemplo del más vulnerable y débil de la sociedad, como la piedra de toque de la entrada al reino de Dios. No es el poder, sino el servicio. No es la posición de privilegio, sino la situación de mayor vulnerabilidad y debilidad, lo que Jesús pone como
referencia para la participación en el reino de Dios. Aquello que está asociado con Jesús y que el reino que Él trae. La posición de vulnerabilidad y debilidad es aquello con lo que Jesús se está asociando. ¿Aprendieron la lección los discípulos? Parece que no. Si siguiéramos leyendo toda la narrativa del Evangelio de Marcos, cuando llegamos al capítulo 10, versículo 35 al 45, volvemos a encontrar a Santiago y a Juan pidiendo otra vez a Jesús los puestos de mayor poder en su reino, y el resto de los discípulos enfadándose con ellos por pedirlo a sus espaldas. Nuevamente Jesús les dice que los reyes y los gobernantes imponen su dominio despóticamente, pero no será así en el reino de Dios. No es un reino de poder, es un reino de servicio. Sin embargo, no será hasta la cruz, hasta que los discípulos realmente sean conscientes de lo que significa este reinar de Dios. Ese reinar de servicio y no de poder, de máxima vulnerabilidad y debilidad, que lleva a la cruz. ¿Qué esperamos tú y yo aquí y ahora? ¿Qué esperamos de Dios y de su reinado? ¿Con qué expectativas has venido esta mañana? ¿Qué venimos, como los discípulos, discutiendo por el camino? ¿Qué esperamos cuando nos involucramos en el servicio de la Iglesia? Cuando nos involucramos, queriendo o sin querer, en discusiones y malentendidos, ¿queremos hacer valer nuestra posición y nuestros derechos? ¿Queremos ser como los discípulos discutiendo acerca de quién es el mayor? Jesús nos deja el ejemplo del niño, el más vulnerable y débil de la sociedad. El reinar de Dios no se ejerce con violencia, ni con fuerza, ni con poder o privilegio, solo en el servicio y en la renuncia. ¿Cuántas de nuestras expectativas no deben ser agalladas antes de que comprendamos el camino del reino? ¿Cuántas de nuestras expectativas no deben ser acalladas por Jesús al preguntarnos qué hablabais por el camino? Que el Señor nos ayude con las respuestas. Amén.